Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Acá está lo que habíamos comprometido, dado que la evaluación la tuvimos justo la última semana de clase, no alcanzamos a retroalimentar como lo hacemos después de cada prueba, resolvemos. En esta oportunidad no se pudo, así es que por esa razón les voy a dejar este video donde explico cómo, o una propuesta de solución de cada una de las evaluaciones. Voy a partir por la forma A, que fue la que se aplicó a la sección 5. Voy a compartir voy a mostrar el PDF que tengo por acá. Está por aquí, debía haberlo abierto antes. Aquí está, reglamentación de evaluación 3. Esta es la forma A. ¿Qué pedíamos? El modelo de datos ya estaba incluido, ¿cierto? El modelo de datos está por acá. Este lo voy a cerrar. Aquí está el modelo. Este es el modelo de datos donde estaban los artistas, los eventos, las obras, las funciones, etc. El mismo contexto que teníamos en la evaluación 2. ¿Ya? ¿De qué se trataba esta en particular? Esta forma. Me estaban pidiendo un informe con todas las categorías de los boletos registradas. ¿Ya? Ahí hubieron varios que se equivocaron porque no eran los boletos, eran las categorías de boletos. Entonces yo tenía que ir a mirar la tabla donde estaban las categorías de los boletos, que es la que está acá. Esa es la tabla que centraba el informe. A partir de ella yo tenía que, en función de eso, de lo que estaba registrado aquí, ¿verdad?, comenzar a procesar cada una en este caso, los boletos vendidos que me pedía. Entonces, esta es la clave, la tabla oficial según lo que me decían acá. Y quedan todas, ¿ya? Este informe debe quedar guardado en la tabla CX informe, llamada tabla de resultados, y debe contener la siguiente información de cada categoría, ¿ya? El identificador de la categoría, el periodo, que era el mes y el año, la cantidad total de boletos vendidos, la proporción y la observación. Eso es lo que iba en la tabla, ¿ya? Después hablaba de una calificación, ¿ya? Pero la calificación iba en el trigger. No sé cómo también se anduvieron confundiendo un poco. Esto que estaban aquí eran las 5 cosas que llevaba la tabla. Si yo miro la tabla CX informe, que está por acá, me parece. Por acá. CX informe, aquí está el CX informe. A ver, por acá otra vez. Ahí está. Por aquí está. Entonces, todas las tablas tenían la misma estructura. ID A, ID B, total A, total B y observación. Entonces, eso es lo que tenía que llenar y eso es lo que me indicaban aquí. Ya son los 5 campos que tenía. Las reglas de negocio, como ya lo hemos dicho, las reglas de negocio son la forma en que yo tengo para sacar los cálculos. ¿Ya? Me están diciendo qué es lo que debo calcular, qué es lo que debo obtener y cómo lo tengo que hacer. Entonces, primero me hablan de la proporción que se calcula dividiendo el total de boletos vendidos de la categoría por la cantidad total de boletos vendidos en el periodo de consulta. Es dividido A por B. ¿Ya? Cuando yo calculo una proporción, el denominador siempre es el total. ¿Ya? Y el numerador es la parte de. Entonces yo quiero, no sé, los boletos de categoría VIP. Entonces tomo todos los del VIP y los divido por el total de boletos que se vendieron en ese periodo de consulta. Algunos hicieron la operación al revés, por lo tanto la proporción les daba superior a 1, ya que no correspondía, porque si yo estoy dividiendo varias partes, ya eso es la proporción. Segundo, la observación depende del total de boletos vendidos y está disponible en una tabla, categoría CX. Yo no puedo ir a hacer un case o un if con eso, sino que tengo que ir a la tabla, que estaba categoría CX, que estaba y tenía rangos, ¿verdad? Y se supone que como eran las cantidades de boletos vendidos, tenía que buscar ese total dentro de esa tabla. Tercer punto, la cantidad de boletos vendidos estaba en la tabla de detalle venta, pues yo podía tener boletos reservados y boletos vendidos. En este caso me preguntaban por los vendidos, por lo tanto iba a la tabla de detalle venta. Después me dice, la calificación de la categoría, la calificación del boleto depende de la proporción de boletos vendidos y está dada por las siguientes condiciones. Esta regla de negocio dependía de lo que teníamos acá. Y ojo, esto no iba en la tabla de resultados, no lo dice acá, nunca dice calificación. Aquí dice observación, que es distinto. Ahora, ¿de qué depende esa calificación? Depende de la proporción. Si la proporción es menor o igual a 0,2, entonces es por mejorar y así sucesivamente. Aquí sí iba case o if, como quieras.
¿ya? Pero aquí sí, en el otro lado no, acá no, porque aquí me decía que era una tabla. Listo. Como siempre me daban los requerimientos de diseño y construcción, me pedían un package, 2 funciones almacenadas y un procedimiento almacenado, y el trigger. ¿Ya? El trigger en este caso dependía de la tabla que tenía que llenar el procedimiento. Recuerden que el trigger o miraba la tabla que resultado o modificaba, ¿ya? la tabla resultado. Entonces tenía 2 alternativas. En este caso estaba mirando, ¿ya? Porque tenía que, dependiendo de lo que se hiciera en el CX informe, tenía que modificar el CX resumen. Dice, genera la información de la tabla CX resumen. Parto por el package. Aquí la recomendación siempre es, parte por las unidades de programación de acuerdo a cómo aparece. El package primero. El pack tenía 3 cosas, 3 componentes públicos. Significa que tenían que estar en el encabezado. Una variable. La variable tenía que guardar el periodo de consulta, que venía expresado como mes y como año. La idea de esa variable era que tenía que ser usada por las unidades de programación del package, ¿ya? Por lo tanto, tengo que entender que si la variable me estaban pidiendo definirla para que las otras unidades de programación la usaran, tenía que hacer esa pega, ¿ya? Que en este caso era el periodo de consulta. Cuando yo leo la función, me dice una función que da identificador de una categoría de boleto, retorne los boletos de la categoría indicada y que se vendieron en ese periodo de consulta. Ese, el que está guardado en esa variable. Por eso aquí yo hice la pillería de dejarles el dado y el identificador porque era solo eso lo que necesitaba. El periodo ya estaba en el package. Aquí cometieron varios errores. El procedimiento para insertar un registro en la tabla resultado. Era en la tabla resultado, no era en la tabla de errores. Si usted quería definir un procedimiento extra para la tabla de errores, bien, pero le estaban calificando este. Entonces, si este no estaba, no había nada que hacer. En caso de error, se debía insertar en la tabla errores proceso, así se llamaba esta tabla, donde había que dejar el código del error, que tenía que usar una secuencia, y la descripción del error. En este caso era error al insertar el resultado. Entonces voy a construir el package primero y después voy a ir al resto de las unidades de programación. Entonces, ¿qué me dice? Que yo, para crear un package, recuerden siempre que tengo que definir primero el encabezado y luego el cuerpo del package. Entonces, en el encabezado del package, ¿cómo lo hago? Hago un create or replace package, ¿cierto? Voy a poner acá package. Ya vamos a poner pkg ventas. ¿Ya? ¿Qué va aquí? Va un end y defino los componentes públicos, que en este caso eran 3. Era la variable, la función y el procedimiento. Entonces, la variable dice que me debía guardar el periodo de consulta. Periodo consulta. Consulta, y eso lo vamos a definir con varchar 2. Y aquí tiene que ir la longitud. ¿Ya? Aquí sí debe ir, porque si no me va a marcar error, porque me va a decir que no tengo dimensión, ¿cierto? O cantidad de caracteres almacenar ahí. Son 7, porque los 2 dígitos del mes, el guión más los 4 dígitos del año. Aquí viene la función pública. Función pública. Y luego viene el procedimiento público. Entonces, la función pública, ¿qué es? Function, ¿cierto? El nombre de la función. Le vamos a poner total boletos. Y me decía que yo tenía que pasar el ID de la categoría, que es number, y me tenía que retornar el total. Muy bien. El procedimiento. Eso es todo lo que hago en el encabezado. Recuerden que en el encabezado es, yo declaro lo que entra y lo que sale, no cómo. Ya, el cómo va en el cuerpo del package. El procedimiento es procedure. Y hay que ponerle, le vamos a poner SP insertar, ¿cierto? Y aquí los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de del procedimiento? Técnicamente, la tabla que tiene que llenar, que se llamaba CX informe, aquí está. Son 5. ¿Ya? Y aquí tengo que prestar especial atención porque aquí hubo muchos errores. El ID A, el ID B, el total A, el total B y la observación. Deberían ser esos 5. Sin embargo, me tengo que detener, ¿verdad? Y decir, ¿qué representa el ID A? Lo decía el enunciado. El ID A, aquí está. El ID A era, vuelvo acá. El ID A era
el identificador de la categoría, ya lo tengo que recibir. El ID B era el periodo, no tengo para qué pasárselo, no tengo por qué recibirlo, porque se supone que el package tiene una variable que guarda el periodo de consulta, por lo tanto el insertar no lo va a necesitar. Entonces voy a necesitar la categoría, ¿cierto? Que es de tipo number. El periodo me lo salto porque está en la variable. El p proporción, iba primero, voy a poner en el mismo orden. Iba primero la cantidad y después la proporción. Entonces aquí ponemos p cantidad, que también es un number. Luego tengo el p proporción, que también es un number. Y finalmente el observación, que acá es un varchar 2. Aquí no va la longitud, ¿ya? Ni aquí ni en los valores de retorno. Aquí simplemente el varchar 2. Listo. Ese es el encabezado de mi package. De todas formas lo voy a compilar. Aquí está. Debería quedar guardado, ¿cierto? El encabezado. Me marca un error. Me dice que el package no ha sido creado. Y aquí me dice periodo de consulta. Porque aquí va con un is, creo. Entonces acá está. Y ahí sí, me faltaba el is anteriormente. Entonces ahí está mi encabezado creado. Con el encabezado no hago mucho, ¿ya? De hecho, muchas veces yo puedo tener solo variables en el encabezado del package y eso me daría pie para poder usarlo, ¿ya? Pero acá no está listo porque me falta implementar la función y el procedimiento. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo copiamos y que no se me puede olvidar, ¿cierto? La palabra reservada body, porque así le digo que ahora es el cuerpo del package. Entonces, body. Entonces aquí iba un end y aquí lo que hago es implementar todo lo público y lo privado. Afortunadamente no me pedían nada privado, entonces me iba por la función pública primero. Entonces copiamos esto aquí para no equivocarnos y le quito el punto y coma y ahora le doy cuerpo a la función con el is, el begin y el end. Entonces, ¿qué tenía que hacer esta función? Devolver la cantidad de boletos vendidos. Me decía que estaba en la tabla detalle venta, me lo decía, ya no me pedía contar cuántos boletos, me pedía la cantidad total. Estaba en la tabla detalle venta, me decía. La tabla detalle venta está aquí. Si te fijas, aquí hay un campo que se llama cantidad en esta tabla detalle venta. Eso yo tenía que sumarlos. Si te fijas aquí, por eso era importante que tuvieran el modelo y poder entenderlo, que les va a pasar en el ET. Miren el modelo del ET, dense cuenta de lo que hay, qué datos tienen, para poder después, de acuerdo al requerimiento que les pidan, saber a qué tabla ir. Ya aquí, por cada venta, yo podía tener varios boletos y yo podía vender de ese boleto 5, 6, 8 unidades. No había que contar los boletos, ni tampoco las ventas. Había que sumar todas las cantidades. Entonces está la tabla de detalle venta, pero aquí yo no tengo la categoría porque me dicen que me dan una categoría. Entonces navego y voy al boleto y ahí en el boleto tengo el ID de la categoría. Entonces las dos tablas que necesitaba para esta función eran el detalle de venta y el boleto. Y sumar, ¿ya? Entonces iba acá y anotaba con mi cursor implícito, select, sumamos, ¿cierto? La cantidad, le vamos a guardar en una variable que se llama total. Lo voy a hacer desde la tabla detalle venta, que le voy a llamar A, y luego voy a juntar con la tabla boleto, que la voy a llamar B. Lo que tienen en común ambas es el ID del boleto. Entonces A.id boleto es igual a B.id boleto. Iba con una restricción que el ID de la categoría fuera igual a, aquí no sé por qué me salió con mayúscula eso, categoría es igual al P categoría, que es el parámetro, lo escribí mal aquí, categoría, P categoría, ahí sí, que sea igual, y el periodo de consulta. El periodo de consulta, mes y año, por lo tanto yo tengo que extraer de la fecha el mes y el año. Entonces es la fecha de la venta, ¿ya? Pero resulta que en la tabla, si miro el modelo,
y vamos bien, pero en la tabla yo no tengo, ni aquí ni acá tengo la fecha. Por lo tanto, la fecha de la venta la tengo acá. Entonces acá me doy cuenta de que como me estaban pidiendo por el periodo de tiempo, tenía que incluir en la tabla venta también. Entonces, vamos acá y la juntamos. Hacemos el join de la venta, C-on, y aquí los conecto. Y acá es el C.id venta, que sea igual a lo que está en el detalle, id venta, ¿ya? Entonces ahí estoy conectando todo y eso me da pie para poder sacar la fecha de la venta, que en la tabla se llama fecha venta. Entonces aquí está fecha venta. Y lo que me piden, me decía después abajo, me decía que era el mes, me pedían probar con el abril del 2024. Entonces era MM 1, 2, 3, 4. Entonces esto que está aquí tendría que ser igual a la variable del package. Puedo ponerle la variable del package simplemente así, periodo consulta, ¿cierto? Porque como está dentro del package, tiene derecho a usarla, ¿ya? Lo mismo que sucede en las clases, ¿ya? Cuando ustedes definen orientación de objeto, los métodos podían usar los atributos que estaban en la clase porque formaban parte de la misma unidad. Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que recomendábamos nosotros? Usar el zoom, el NBL, ¿cierto? Para evitar el mal rato, ¿cierto? Que me generan los nulos. Y ahí está. Y luego, no se me puede olvidar, esto fue un error que también cometieron varios. No puedo no devolver. La función está obligada a devolver algo. Por lo tanto, el return tiene que estar sí o sí. Entonces vamos a llamar a la variable total. Voy a tomar la variable total. La variable total había que declararla. Entonces almacena el total de boletos. Y aquí copiamos la variable y la declaramos de tipo number. Entonces me queda coherente. Dije que iba a devolver un number y efectivamente estoy devolviendo un number. Listo. Ahora voy a hacer el procedimiento. Lo voy a copiar desde acá arriba. Categoría. Aquí lo voy a escribir mal. Categoría. Ahí sí. Voy a volver a compilar esto para que después me acuerde cómo eran los nombres. Perfecto. Entonces ahora vamos a ir a copiar esto. Procedimiento público. Yo siempre lo copio y lo pego porque me voy a equivocar en los parámetros, en los nombres y en el orden incluso. Entonces ahora ponemos un is, un begin y un end. Entonces aquí vamos a hacer un insert into cx informe values. Aquí como yo no voy a mirar el orden de los campos, o sea, no le voy a poner al insert aquí los campos, voy a fijarme acá. El ID lo decía el enunciado, era el ID de la categoría. Entonces copio ID categoría. Luego venía el periodo. Ya, ese como no lo recibí por parámetro, voy a usar la variable del package. Para eso está, para eso se definió. Luego venía el total A, que era la cantidad, me parece. Entonces, lo voy a checar de todas formas. El último parámetro era, acá está. Venía la cantidad después del periodo y después la proporción. Entonces, acá, la cantidad que le había puesto P cantidad. Después P proporción y finalmente está el P observación. Listo. Me decía que tenía que manejar los errores. Ok, entonces el error que me puede dar aquí es do-val on index. No puede ser el do-val. Perdón, no puede ser el too many rows. No puede ser el no data found. Esos son de los select. Aquí hay un insert. ¿Qué error me puede generar un insert? Uno de los posibles errores es que esté una clave duplicada. No hay otra cosa. Los nulos, los tipos de datos y eso, pero en esencia es el insert que genera, o sea, perdón, es el registro duplicado el que me puede generar un insert. Y aquí tengo que insertar en la tabla de errores. Aquí se llamaba errores proceso, ¿ya?
aunque varios ejercicios anteriores, los que hacíamos en clase, la tabla se llamaba error proceso, que se llamaba errores. Entonces acá tenía que usar la secuencia seterror.nextval. Luego venía en la tabla de errores que está acá, venía el usuario. Habían varios ejercicios de preparación donde pedía el usuario. Aquí pasó de todo, ¿ya? Acá pasó que pusieron lo que quisieron, incluso la palabra user no corresponde. Lo que corresponde es la función user, esa es la que me devuelve el nombre del usuario que está conectado. Después venía el error técnico. El error técnico es, aquí vamos a poner mensaje error, que me lo devolvía la función SQL ERRM. La variable mensaje de error había que declararla. Entonces almacena la descripción del error. Entonces acá ponemos eso y ponemos buenas prácticas, ¿verdad? Errores proceso punto mensaje técnico. Porcentaje type. Listo, entonces ahora puedo pasarle la variable y luego él me pedía la descripción del error, que decía textual en el enunciado, me decía que tenía que poner el error al insertar resultado, textual. Entonces voy, entre comillas, es error al insertar resultado. Tienen que tener cuidado acá, que eso fue otro error que también noté que cometieron, que les cambien el orden a esto. Se va a caer porque esto normalmente es más extenso, ya que esto, aquí no sé, tenía 20 o 30, acá esto tiene una longitud un poco mayor porque la descripción del error es un poco mayor, si lo dan vuelta se va a caer, ya, por tanto tienen que ser precisos a la hora de mirar el orden. Si no quiere mirar, si usted no quiere respetar este orden, cámbielo, pero aquí póngale el orden de acuerdo a como usted lo quiere, pero tiene que respetar ese orden, ya, si no se va a caer por espacio porque le va a decir que la variable es muy grande o para ese campo tan pequeño. Listo, ese sería mi package, el cuerpo de mi package. El encabezado yo lo tenía compilado, voy a compilar ahora el cuerpo. Aquí dos posibilidades como siempre, o funciona o se cae. Funcionó, ya, compila, no quiere decir que funcione, solo que compila. Listo, el package está ok, sigo. Me dice, dos funciones almacenadas. Las funciones almacenadas son independientes, no pueden ir dentro del package. El package ya terminó, se cerró, se creó, listo, está ok. Entonces ahora necesito las funciones almacenadas. La primera me dice que dado un periodo de tiempo, retorne la cantidad total de boletos vendidos en ese periodo indicado. Entonces, nuevamente, aquí está. Aquí tenía que sumar las cantidades de los boletos vendidos en esa fecha, en una fecha en particular, en un mes y un año en particular. Por lo tanto, voy a necesitar la tabla de detalle de venta, porque ahí están las cantidades, y la tabla de venta, porque ahí tengo la fecha. Entonces tengo que conectar esas dos. Ninguna más porque es el monto general, ¿cierto? La cantidad total de boletos vendidos en ese periodo. Da lo mismo por qué categoría, solo general. Entonces, ¿qué hacíamos? Aquí ponemos función almacenada 1. Y para adelantarme enseguida voy a poner la función almacenada 2. Entonces aquí es función almacenada, por lo tanto tiene existencia propia. Function fn total periodo. Dice que tengo que recibir un periodo, entonces periodo, que es un varchar 2. No me sirve un number, porque me dice que es 04 guión, casi siempre manejan así los periodos. Entonces un varchar 2. Esta función, perdón, el 2 iba ahí. Esta función debe devolver algo, en este caso va a retornar un number. Aquí va el is, donde van a ir las variables, ¿verdad? Un is, un begin y un end.
Y acá hago la pega, ¿cierto? Tengo que obtiene el total o la cantidad total de boletos vendidos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un select del NBL, porque ya sabemos, ¿cierto? Acá va el NBL, acá va el sum de la cantidad. El NBL necesita un parámetro into total from. De hecho, puedo haber copiado la función de arriba, ya algunos se dieron cuenta en la prueba que era lo mismo, pero sin el otro filtro. Ese era el objetivo, esa era la idea. Detalle venta A con venta B. Lo que las une a las dos es el ID de la venta es igual a b.id venta. Y aquí el filtro. Nuevamente que el mes y año de la fecha. Entonces, fecha venta, ¿cierto? Con el MM1234 sea igual al periodo que me están pasando. Acá y aquí no me queda nada más que retornar la variable que no he declarado, pero que voy a declarar inmediatamente. Recuerden siempre, las funciones deben devolver algo. Ese es parte de su naturaleza. Por lo tanto, a mí no se me puede olvidar que debo retornar ese algo. Entonces aquí está, la declaramos. Vamos a usar buenas prácticas, que significa documente. Almacena el total de boletos vendidos. Listo. Esta es mi función almacenada. Vamos a ver si compila. No tengo idea si funciona, pero tengo que quedarme tranquila con que compile. Y se cayó. Aquí está el error. Me dice que, bueno, acá normalmente me dice que select es on. Claro, porque no es on. Muy bien. Es un join. Se me confundieron las sintaxis. Y ahora vamos acá y compilamos. Me sigue marcando, voy a mover esto para acá. Me sigue marcando error. Ahí está. Ahora me dice que P periodo, porque aquí me faltó una O. Y ahí sí, perfecto. Entonces ahora vamos acá. Y ahora sí, perfecto. Muy bien. Entonces tengo mi función almacenada creada. Voy a mi segunda función ahora. Esta tiene que manejar excepciones. Acá me dan el bla 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 de los errores. En esencia, esta función tiene que, dados los folletos vendidos, retorna la categoría según lo que está en la tabla. Entonces, ¿qué tenía que recibir la función? La cantidad de boletos vendidos. Entonces, create o replace function fn categoría. P vendidos, que es un number. La función me debía devolver una categoría que era una cadena de caracteres. Ese es un varchar 2. Acá tampoco va longitud. Un is, un begin y un end. Entonces me decía que estaba en una tabla la categoría. Entonces, si está en una tabla, tengo que hacer un select. Me decía que la tabla era categoría from. Habían varias categorías, pues yo me tenía que sentar en la que me tocaba a mí. La forma A era el categoría CX. Entonces, categoría X, ¿ya? Y de aquí voy a seleccionar. ¿Qué voy a seleccionar de la categoría X? Voy a mirarla aquí. Que las categorías estaban por acá, parece, sí. Por acá estaban las categorías. Y categoría CX. Aquí está la categoría CX. Tenía que devolver la categoría, ¿ya? En esto está el mínimo y el máximo, el rango. Aquí hay rangos. Entonces, rango de boletos vendidos. Tengo que buscar dónde encaja, ¿cierto?, la cantidad de boletos vendidos que yo tengo. Entonces, acá vamos a devolver se me olvidó, la categoría. Entonces, categoría la vamos a guardar en
categoría C, y ahora el filtro, y el filtro era la cantidad que me estaban pasando, ¿cierto? Prevendidos, que esté entre, voy a usar el operador between, puedes usar el mayor igual, el menor igual, con el and, perfecto, como te sea más conveniente o más fácil a ti. Mínimo and máximo. Recordarles que el between, el primer valor es el más pequeño y el segundo es el mayor. Categoría C, aquí me conviene igual usar buenas prácticas. Almacena la categoría a retornar. Y acá es categoría CX. Categoría CX punto categoría type. ¿Listo? Y tenía que devolverlo. Entonces hacemos un return de esto. Ya. ¿Qué problema podía pasar acá? Que podía caerse, ¿cierto? Cuando yo hago un select, siempre tengo la posibilidad, aunque nunca suceda, de que me devuelva muchos registros o me devuelva un registro. Perdón, no me devuelva registros, que o no haya o haya muchos. ¿Ya? Los cursores implícitos, recuerden que fue lo que aprendimos en las primeras semanas del curso, solo pueden guardar un resultado, ¿ya? No varios. Por lo tanto, para eso es un cursor explícito, si quiero guardar más de un registro. Si está como implícito, es decir, si está entre el begin y el end de cualquier sea la unidad de programación con la que esté implementando, tiene que ser uno solo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Agregamos la cláusula exception con los dos posibles errores. Habían algunos que les faltó, incluyeron solo uno. Too many rows. O el no data found. Entonces aquí lo mismo de antes, ¿ya? Los errores famosos. Voy a ir a copiar lo que está aquí arriba, porque es el mismo tratamiento de errores. Acá está. Me voy a obligar a declarar la variable, porque la variable mensaje error no está declarada. Entonces la voy a ir a copiar de aquí arriba igual. Muy bien. Y la agregamos acá. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Entonces ahora tengo mi variable declarada. Y aquí me decían que en el caso de tenía que devolver indefinida. Entonces, return indefinida. Decía indefinida, me pusieron no definida, me pusieron no existe. Decía textual, indefinida. Y aquí es error al recuperar categoría, decía. Categoría. Listo. Esa sería mi segunda función. Acá está. La vamos a ejecutar, o sea, compilar, perdón. Y ya me marcó error otra vez. Voy a mirar. Categoría X. No se llama categoría X, se llama categoría CX. Es el nombre de la tabla. Y vamos aquí. Ahí está, ahí está. Y ahí está mi función compilada. Perfecto. Tengo mis dos funciones y mi package listo. ¿Qué me queda ahora? El procedimiento almacenado, el procedimiento principal. Él es el que genera el informe. Entonces vamos acá y lo agregamos. Procedimiento principal. Create or replace procedure. Aquí casi todos le ponemos siempre SP informe, da lo mismo el nombre. Informe. Y tenía que recibir un periodo, que nuevamente era un varchar 2, el is, el begin y el end, ¿ya? ¿Qué hace este procedimiento? Dice, dado un periodo de tiempo, por eso le puse el parámetro. Expresado en la forma mes y año, las dos cosas juntas, ¿ya? El mes y el año, todo el tiempo trabajan de la misma manera. MM, guión, Y. A veces le quitan el guión para ponerse originales, pero en estricto rigor es ese periodo, mes y año.
permite generar el informe considerando todas las categorías de boletos. No eran los boletos, eran las categorías de los boletos. ¿Por qué? Porque en la tabla de boletos no necesariamente, si bien es cierto, tengo la ID de la categoría, no necesariamente ahí están todas las registradas y me pedían todas las categorías registradas. Entonces, aunque ustedes no lo crean, el cursor para guardar a todas las categorías registradas era súper simple. Almacena las categorías a procesar. Cursor C categorías is. No llevaba filtro porque eran todas y era tan simple como hacer esto. ID categoría, porque era lo único que necesitaba. Necesitaba solo la ID de la categoría. From categoría boleto. Eso era todo. Nada más. ¿Por qué? Porque me decía todas las categorías registradas. Si te das cuenta, la tabla de resultados lo único que necesitabas era la categoría, el ID, no era nada más. Entonces, ¿qué procesábamos ahora? Esas categorías. Procesa una a una cada categoría. Entonces aquí hacíamos recategoría inc categorías loop en loop. Listo, eso era. Tengo la categoría, ahora tengo que empezar a buscar todas las otras cosas, ¿ya? Para poder llenar mi tabla, para después llamar al final el procedimiento. Entonces, primero obtiene la cantidad de boletos vendidos en el periodo. Ya, periodo. Si bien es cierto, el procedimiento recibe el periodo, como el requerimiento del diseño era que el periodo estuviera en el package, no tengo nada más que hacer antes de comenzar todo a setea el periodo de consulta, porque el package lo va a necesitar. Entonces, porque la función y el procedimiento del package lo van a necesitar. Entonces tomo el nombre del package, porque ahí está la variable, ¿verdad? Entonces me voy acá, aquí le pongo periodo consulta, dos puntos igual periodo. Con eso estoy dando puntapié inicial a mi proceso, marcando el periodo con el cual vamos a trabajar. Ahora puedo llamar a la función que me devuelve. Se llamaba pkg ventas, punto, el nombre de la función, fn total boletos, ¿ya? Y había que pasarle el ID de la categoría, rec categoría, punto, ID categoría. El único elemento que hay en el registro del cursor, no había nada más, porque nada más necesitaba. Ya, la función me devuelve algo, había que guardarlo. Entonces, total boletos, muy bien. La variable total boletos había que declararla, perdón. Entonces, almacena el total de boletos de la categoría. Y aquí esto es de tipo number. Muy bien. Ahora venía la proporción. Entonces, obtiene la proporción. Ya, y aquí para la proporción necesitaba el total de boletos general del periodo. Por eficiencia, eso debería ir afuera. Porque si yo vendo 10.000 en abril del 2024, van a ser los mismos 10.000 para todas las categorías, porque es el general. Por lo tanto, por eficiencia debería ir aquí. Obtiene el total de boletos vendidos en el periodo. Y eso lo hacía con total periodo, con la función almacenada. Y la función almacenada le puse aquí, fn total periodo. Y había que pasarle el periodo. Entonces aquí la llamo y le paso el periodo. Tenía dos opciones, o pasarle la variable del package o pasarle la variable del parámetro. Da exactamente lo mismo, son iguales.
Entonces el total periodo había que declararla. Almacena el total de boletos vendidos en el periodo. Y este es number. Entonces ahora puedo calcular la proporción. Almacena la proporción. Y esto lo voy a llamar proporción. Que le voy a poner el mismo cx informe punto total b, que ahí va la proporción, arroba type, listo. Entonces, ¿qué sucede con la proporción? Casi nadie, o sea, no, si hubo gente que sí se dio cuenta de eso, que eso podía ser cero. Yo, si bien es cierto, en la prueba se decía que lo probaras con abril del 2024, pero siempre debes tener en cuenta qué pasa si, lo crítico es cuando no hay registros. Eso significaba, porque yo para calcular la proporción era esto, proporción, ¿cierto? Era igual, me pedían redondearla, era textual, me decía redondee la proporción a 2 decimales, redondee, ¿qué voy a redondear? La proporción se calculaba la parte pequeña, es decir, el total de boletos, dividido por el gran total, la gran masa, ¿cierto? El total general, que en este caso es total, le habíamos puesto total periodo. Ahí está. Redondeados decimales, lo decía. ¿Cuál es el problema con esta instrucción? Que si esto es 0, esto se va a caer porque hay división por 0. Entonces, lo cubro con una excepción. Aquí. Ahora, también pudiste haberlo hecho con un if, ya, o sea, no todo lo voy a tratar en la vida con excepciones, pero la gran mayoría que lo trató así. Web 0 divide den. Entonces, si esto sucede, proporción 2 punto igual 0. Ni siquiera lo voy a guardar en la tabla de roles. No había periodo, no había nada en ese periodo, no. Y ahora, ¿qué me queda? Insertar. Hubo gente que aquí puso el insert. No correspondía porque había un procedimiento que lo hacía, un procedimiento público. Entonces, tomo el nombre del package, ¿verdad? Punto, y voy a buscar el nombre del procedimiento. Creo que le puse cp insertar. Y me fijo, categoría, cantidad, proporción, observación, que no tengo todo esto. Entonces, aquí está, lo llamamos, y la categoría, el ID está en el cursor, ID categoría. Luego venía el total, que se llamaba total boletos. Total boletos. Vamos para acá. Total boletos. Ahora la proporción. Para acá ahora. Proporción. Y la observación que no tengo. Así que observación. Y la observación la voy a ir a calcular. Entonces acá obtiene la observación. Y ya hay alguien que lo hace. Entonces eso era la función que está aquí arriba. FN categoría. Que hay que pasar el total de boletos vendidos. Entonces la observación va a ser igual a la cantidad total de boletos vendidos, que lo tengo en total boletos. Voy a ir a declarar la variable observación aquí arriba, porque es del procedimiento. Aquí almacena la observación. Y esto es desde cx informe punto observación. Vale. Listo. Voy a compilar mi procedimiento. Se supone que es todo lo que tengo que hacer. Aquí o compila o no. Listo, compilo la primera. Perfecto. Antes de probarlo, voy a ir a hacer el trigger.
o replace, porque como el trigger debería funcionar a medida que se vayan insertando registros en la tabla CX informe para poder probarlo todo, tengo que construir el trigger primero. TRG. Le voy a poner forma A porque tengo que hacer el video de todas las otras formas. Entonces si genero trigger y voy probando, va a quedar raro. Ya, after, el tiempo, porque tiene que entrar después que se inserten los registros. La única operación era el insert de la tabla CX informe. Era un trigger a nivel de filas, entonces es un for each row, un begin y un end. Entonces, ¿qué tenía que hacer aquí? Decía que tenía que insertar en la tabla CX resumen. ¿Ya? La tabla CX resumen. En esta tabla CX resumen iba el ID de la categoría, lo dice el enunciado. Estoy en el trigger. El ID de la categoría, el periodo del proceso. Aquí está desordenado. El periodo del proceso, el ID de la categoría, del boleto, el total de boletos vendidos y su calificación. De aquí tengo todo esto. Venía en el registro, no tenía por qué volver a calcular, no tenía por qué volver a llamar si venía. Se supone que cuando el trigger entra en acción es porque se acaba de insertar un registro en la tabla CX resumen. Y en el CX resumen está el periodo, está el identificador, está el total de boletos. Y además está la proporción. Y con la proporción yo sacaba la calificación. Entonces, ¿qué debía hacer? Primero iba el ID de la categoría. Eso está en new.id.a. Voy a poner esto en mayúscula. New.id.a. Luego venía el periodo. New.id.b. Luego venía el total de boletos vendidos. New.total.a. Ahora venía la calificación, pero la calificación yo no la puedo tener porque depende de la proporción. Entonces le voy a poner calificación, ¿cierto? Y esta variable yo le voy a ir a asignar. Entonces aquí le voy a poner que obtiene la calificación de acuerdo con la regla de negocio. Para eso estaba esa regla de negocio. Entonces, eso es un case y un end. Y aquí tenía que evaluar la proporción. Entonces, era new.total b. Y aquí me iba total b. Me decía que era menor que 0.2. Miro el enunciado, porque no me acuerdo si era menor o menor o igual. La regla de negocio. Aquí está. Menor o igual. Entonces, menor o igual. Entonces, si eso era así, decía el enunciado que era por mejorar. Después, si es que estaba aquí, pegamos between 0.21 and 0.5, si no recuerdo. Sí, y superior, no, mejor lo voy a hacer con if no. Total b mayor o igual a 0.21 y new.total b menor que 0.5. Entonces la calificación era en proceso, y si no era ideal. Proceso, y si no era ideal. Entonces esta variable había que declararla, y ya aprendimos que los triggers, eso se hace con una cláusula declare aquí. Y aquí voy a usar buenas prácticas.
cx resumen punto calificación. Listo. Y aquí ponemos almacena la calificación. Nunca olvidar que la tabla que el trigger está modificando, ya sea porque inserta, porque actualiza registros, nunca debe ser esta, nunca, porque eso es un trigger mutante. Y ya explicamos en clases que eso, hay otra forma de trabajar con ellos, otra forma que nosotros no vamos a ver acá. Compilo aquí mi trigger, me marca error, porque me dice que calificación for each row incompleta, cx resumen, calificación, ¿cómo se llamaba el campo? For each row. Quiero ver cómo se llamaba el campo. No se llamaba calificación porque se llamaba rango. Le hice caso al ahí sí. Creo que ahí está. Vamos a ver. Ahí sí. Se llamaba rango el campo, no se llamaba calificación. Listo. ¿Qué me queda ahora? Voy a probar mi informe. Me pedían que probara con abril del 2024. Ejecuto. Me dice que está ok. Voy a revisar. Asterisco from cx informe y de paso el cx resumen. Aquí está. Y ahí están mis dos datos. Eso era el resultado que debía darme. 32, 31, 39 para las primeras tres categorías y la última no tenía. A los que se decidieron por solo seleccionar las ID categorías de los boletos, aquí no iban a encontrar nada, porque no se vendieron, no había, de hecho que no creo que haya, ni siquiera en ese periodo, no lo sé, pero tenían que estar las 4. ¿Ya? Lo que pasa aquí en la tabla CX resumen, lo mismo, ¿ya? Ahí están en proceso y por mejorar. Lo otro, ¿qué pasaba si yo lo ponía aquí con 3? ¿Ya? No se tenía que caer. Se supone que tendría que poner lo mismo, ¿cierto? No se cayó, ahí se ejecutó. Y si yo muestro mi CX resumen, solo el CX resumen, me voy a dar cuenta que sí, no se cayó y me puso 2024 0000, proporción 0 y la observación que correspondiera. Eso era, ¿ya? Detalles. Los mismos detalles de siempre. Hubo gente que en el trigger me ponía la misma tabla, estaba intentando hacer un select sobre esta tabla para buscar los datos. Los datos ya estaban, todos estaban, no había por qué llamar de nuevo ni calcular de nuevo si los datos ya estaban. Lo del periodo. Es mes-año, ya tienen que hacer el filtro cuando corresponda, tienen que buscar en función de lo que les están pidiendo, no sacan nada con generar funciones y package y trigger que compilen, tienen que compilar y hacer lo que se está pidiendo, si no, no sirve. La cuestión ahí es súper categórica, o funciona de acuerdo a lo que están pidiendo o no lo hace. Que llene una tabla con registros, con los cálculos que se les ocurrió, es completamente distinto a que efectivamente haga lo que tiene que hacer. Y eso lo hemos conversado una cantidad enorme de veces, ¿ya? Así que revísenlo, ¿ya? Yo les voy a dejar el enunciado junto con la solución en el repositorio para que revisen bien, ¿ya? Se preparen, repitan el ejercicio, vuelvan a hacerlo, ¿ya? Van a tener el enunciado, insisto, tome su solución, trata de arreglarla, termínenla, ¿ya? Cualquier cosa, todo en realidad lo va a ayudar a lograr entender mejor todo esto, ¿ya? Esperando que les sea de ayuda, ya tengo pendientes las otras 3 formas todavía, pero si todavía no, si esta no es su forma, ya esta no fue la versión de la prueba que le tocó, la puede revisar, se parecían harto entre ellas, ya, pero ahí puede ir ayudando. Las otras 3 formas en las siguientes horas deberían estar disponibles. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense.